Bueno, que Dios les bendiga en esta noche. Amén. Le doy la bienvenida formal, ya se las di, pero para comenzar el estudio de la Biblia, que hoy va a estar muy profundo. Tiene cosas profundas, lo cual me gusta mucho. Y nos habíamos quedado en Mateo, para comenzar, capítulo 20. ¿Verdad? Aquí yo lo pongo para los que quieren ir leyendo, no sé si alcanzan a mirar bien. Ya hemos estudiado 19 capítulos de Mateo, ya tenemos como 3 o 4 meses en el libro, en el Evangelio según San Mateo, y ya vimos el año pasado el Evangelio según Juan, ¿verdad? El libro de Juan. Ahora estamos en Mateo, ya casi, bueno, nos falta todavía como 8 capítulos más. Así que Jesús, vemos que a él le gustaba mucho dar parábolas, ¿verdad? Una parábola es como una historia que él contaba de algo que pasaba en esa historia con tal de dar una enseñanza. Y en todos los evangelios vemos que Jesús casi todo le hablaba a la gente por medio de parábolas, por medio de ejemplos, por medio de simbolismo, ¿verdad? De cosas simbólicas que querían para él poder dar una enseñanza. Voy a bajarle un poquito, esto está como muy duro. A ver, ahí, ajá. Y entonces, el capítulo 20 de Mateo, tenemos dos cosas principales, dos situaciones que el Señor les habló, y también tenemos, después de esas dos situaciones, una sanidad que Él hace a 2 cieguitos que había en un pueblo llamado Jericó. Voy a leer del versículo 1 hasta el 16, y esta es la parábola, se llama, de los obreros de la viña. ¿Okay? La parábola de los obreros de la viña. Lo voy a leer, ponemos atención y luego vamos a extraer qué quiso decir el Señor con eso. Así que dice así, dice aquí, el Señor les dijo: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre dueño de una casa, que salió temprano de mañana a contratar obreros para la viña, ¿verdad? Y puesto de acuerdo con los obreros por 1 denario al día, los envió a su viña. O sea, este hombre tenía un campo, dijo: necesito quien me trabaje hoy en el campo. Así que salió a buscar obreros. Dice, y saliendo hacia la hora tercera, vio a otros parados en la plaza, desocupados. La hora tercera era aproximadamente las 9 de la mañana, ¿verdad? Primero a las 6, que es cuando comenzaba el horario, contrata a unos y les dice: yo te voy a pagar 1 denario por el día de hoy. Vamos a decir $80, porque me trabajes todo el día. Y ellos dijeron: está bien, aceptaron. Dice que este mismo hombre salió y encuentra a otros que estaban ahí como a las 9 de la mañana, desocupados, versículo 4, y les dijo: vayan también ustedes a la viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Saliendo otra vez cerca de la hora sexta y de la novena, hizo lo mismo. Por ahí de las 12 del mediodía y a las 3 de la tarde, fue este hombre y dijo: necesito más gente. Fue y recogió más gente, y también les dijo que les iba a pagar lo mismo, 1 denario. Dice aquí versículo 6, y saliendo hacia la hora 11ª, o sea, como a las 5 de la tarde, ya casi al final, les dice, ¿por qué habéis estado aquí todo el día desocupados? Y le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Y les dijo: vayan también ustedes a la viña, ¿verdad? Versículo 8. Llegado el atardecer, el señor de la viña le dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales su jornal, comenzando desde los últimos hasta los primeros. Versículo 9. Entonces, acudiendo pues los que habían ido cerca de la última hora, recibieron cada uno 1 denario. Y cuando vinieron los primeros, pensaron que también les iban a dar un poco más, ¿verdad? Porque habían trabajado más, pero ellos también recibieron el mismo salario, cada uno. Al recibirlo, murmuraban:
contra el dueño del campo. Y decían, estos últimos trabajaron una sola hora y tú les has hecho iguales a nosotros, que hemos trabajado y soportado el calor del día. Pero él respondió y dijo a uno de ellos, amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No conviniste conmigo en un salario para el día? Toma lo que es tuyo y vete. Pero si yo quiero darle a este último igual que a ti, ¿no me es lícito hacer lo que yo quiero con lo que es mío? ¿O tienes envidia porque yo soy bueno? Así, los últimos serán primeros y los primeros serán últimos, ¿verdad? Entonces, vamos a explicar. Sale este hombre, seguramente era un hombre rico, tenía un gran campo y dijo, hoy necesito trabajadores, voy a ver a quién consigo. Y salió tempranito y a los primeros que encontró fue como a las 6 de la mañana, a esa hora comenzaba el horario del trabajador agrícola. Era costumbre que en esos tiempos de la cosecha, cuando era tiempo de la cosecha, los obreros se paraban en la esquina del mercado. Parecido aquí, lo he visto a veces en Plant City, en tiempos de cosecha o en cualquier momento. Hay veces que por temporada yo veo gente por la Walmart. Están parados allí esperando a que alguien los contrate, aunque sea por un día, o por 2 horas, o por 4 horas. ¿Lo han visto? Aquí se ve, ¿sí? Se ve a veces un grupo de personas, de hombres esperando allí, a ver quién llega por ayudarlos y les da trabajo. Y eso se ve mucho. Bueno, en el tiempo de Jesús también era así. Había gente parada allí esperando a ver quién pasaba y los recogía para darles trabajo por ese día. Así que eso era algo que era una costumbre, dice aquí. El horario de esa persona jornalera era de 6 a 6. El horario de trabajo empezaba a las 6 de la mañana y terminaba a las 6 de la tarde, 12 horas. Esa era la costumbre en el tiempo del periodo donde estaba Jesús. Así que un denario, ¿verdad? La versión mía dice un denario. Hay versiones que tienen otra expresión, no dice un denario. Equivalía al sueldo de un día completo en ese tiempo. Y era una monedilla de plata, ¿verdad? Que traía en una cara, traía la cara del emperador romano, del César. Era una moneda de plata y por un lado traía la cara del emperador y por el otro lado traía al emperador pero sentado en su trono con sus vestiduras reales, ¿verdad? Eso es lo que era un denario. Entonces, como esa era la moneda que giraba en el Imperio Romano, ¿verdad? Una de las monedas para el judío era algo ofensivo, porque los judíos creían que eso era idolatría. Ellos decían, eso es un ídolo, estar poniendo una imagen de alguien en una moneda, ¿verdad? Para el judaísmo eso era ofensivo para ellos. Decían, no, eso es idolatría. ¿Por qué? Porque la ley de Moisés, ¿verdad?, era muy clara en sus primeros mandamientos, ¿verdad? No te harás ídolos, ni tendrás imágenes delante de mí, porque yo soy Dios celoso. Entonces, para el judío eso era algo ofensivo. Por eso estaban siempre, obviamente, en choque con la ley del Imperio Romano. Pero bueno, eso es un paréntesis aquí que realmente no va al caso, pero para que ustedes sepan. Dice aquí, ¿qué sucede? Bueno, sale el hombre, el dueño, contrata a estos hombres y les dice, mire, ¿quieren trabajo? Sí. Les voy a dar un denario. Oh, perfecto. Se fueron y empezaron a trabajar. Sale el hombre, dice, necesito más gente, déjame ver si encuentro a alguien más. Y a las 9 de la mañana va y encuentra otro poco y les dice, yo les voy a pagar lo que sea justo. Al mediodía junta a otro grupito y le dicen, ¿quieren trabajo? Sí, bueno, me van a trabajar hasta las 6 de la tarde y yo les voy a dar lo que sea justo. Y dice que así fue hasta la hora 11, que eran, supongamos, como las 5 de la tarde. Ya faltaba 1 hora para que se terminara el día de trabajo. Y también este hombre va y consigue a otro grupo y les dice, ¿quieren trabajar? Sí. No le hace que sea 1 hora, no importa, vámonos. Y yo les voy a pagar lo que sea justo.
Pero dice allí Jesús, contando la parábola, que llegó ya la hora de pagarles, porque les pagaba al día, ¿verdad? Eran trabajos de un día y ese mismo día recibían ellos su sueldo. Así que llega este hombre y llama a su siervo y le dice, mira, ve y págales, ¿verdad? Comienza con los últimos. No le pagues a los primeros, los que llegaron a las 6 de la mañana. Dale primero a los últimos. Y cuando los que habían llegado primero vieron ese asunto, se enojaron. Empezaron a murmurar y a decir, oye, pero si nosotros aquí nos matamos desde las 6 de la mañana y le está pagando a este que acaba de llegar lo mismo que me pagó a mí. Y empezaron, ¿verdad?, enojados a murmurar. Y entonces el hombre se dio cuenta. El dueño del campo oyó que estaban hablando mal, ¿verdad? Así que les llamó y les dice, ¿verdad? Les dice, mira, si yo quedé un trato contigo que te iba a dar un denario por tu trabajo, aquí está. ¿Por qué estás enojado? ¿Estás enojado porque tienes envidia? ¿No tengo yo el derecho de hacer con lo mío lo que a mí me parece? ¿Tú eres malo porque yo quiero ser bueno? O sea, ¿te parece que es malo que yo haga el bien? ¿Verdad? Le decía este hombre a esos que estaban enfurecidos. ¿Por qué? Porque ellos creyeron que porque ellos habían trabajado más, merecían más. Pero ¿cuál fue el trato? El trato era un denario y eso fue lo que recibieron, ¿verdad? Siendo justos, ellos tendrían que haber dicho gracias por el día de trabajo, muy bien, danos trabajo mañana y ya me pagaste lo que era. Pero ¿qué pasa en el corazón de nosotros? ¿Qué hay en el corazón del hombre? Por naturaleza somos un poquito envidiosos a veces, somos celosos, ¿verdad? Nos da celos que a veces alguien que está cerca de nosotros ayude a otra persona y decimos, ay, ¿por qué a mí no me ayudó? ¿Verdad? Y Jesús estaba haciendo hincapié en el corazón de ellos, ¿verdad? ¿A ustedes qué? Les dice, ¿qué si yo le quiero dar a estos últimos con mi dinero? Puedo hacer lo que yo quiera. Este hombre fue generoso, tuvo un acto de generosidad con los que trabajaron 1 hora, con los que trabajaron 3, en fin, les pagó su salario, pero, ¿verdad? Eso saltó la envidia y saltó el enojo de esos que habían llegado primero. Vamos a ver qué enseñanza tiene todo esto. Así que el último versículo ahí en la parábola, Jesús dijo, así los postreros serán primeros y los primeros serán postreros, ¿verdad? Postrero significa el último. Los primeros serán últimos y los últimos serán primeros. Bueno, todo esto el Señor se lo dijo para darles una enseñanza. Vemos que el hombre cumplió, le dio lo que había prometido, ¿verdad? La generosidad del dueño provocó molestia en estos hombres por celos, por envidia. Y bueno, con los últimos él simplemente fue generoso. Quizá no merecían el denario, no lo merecían, porque solo habían trabajado 1 hora, 3 horas. Él les hubiera podido decir, bueno, les doy medio denario o te doy 1/4 parte del sueldo, ¿verdad? Entonces, él les dio más de lo debido, fue generoso. No merecían el denario realmente porque no habían trabajado el día entero. Sin embargo, fue un acto de generosidad. Y ahí sacamos varias enseñanzas. Aquel que viene a Cristo y es salvo, no es porque se lo merezca. Nosotros no merecemos la salvación porque somos pecadores desde el día que nacemos. Traemos en nuestro ser, ¿verdad?, los genes de Adán y Eva. Cuando ellos desobedecieron al Creador y decidieron hacerle caso a la serpiente, pecaron y el pecado entró en ellos. Y por consiguiente en toda su descendencia entró el pecado original. Eso es a lo que se le conoce, ¿verdad? El pecado original es el pecado que trae hasta un niño al nacer en este mundo. ¿Por qué? Porque somos descendientes de Adán y Eva, ¿verdad? Por tanto, traemos la sentencia de muerte al cuello. La Biblia dice, el alma que pecare, esa morirá, ¿verdad? Y la paga del pecado es la muerte. Eso lo vemos en toda la Biblia.
pecas, te espera la condenación de muerte. Pero en Cristo Jesús tenemos perdón de pecados, ¿verdad? Aquel que se acerca a Jesús por fe recibe perdón de pecados, no porque lo merezca, no porque hacemos nada para merecer ser salvos, no. La Biblia dice que te salvas solo por fe en Jesús. El único medio de salvación es la fe en Cristo Jesús, sin merecimiento alguno. No por buenas obras, no por lo que tú hagas. El día que morimos vamos directo a un juicio, dice la Biblia. Que cuando el hombre muere pasa al juicio de su vida frente al gran juez que es Dios. Y en ese momento solamente hay una forma de librarse de la condenación eterna, según dice la Biblia. ¿Cuál es? Haber depositado tu fe en el Salvador, en la sangre que derramó el Cordero en la cruz por nuestros pecados. Es la única manera de yo presentarme ante Dios después de morir y decirle: Señor, yo puse mi fe en tu Hijo Jesucristo y tú dijiste que al que crea en Jesucristo tú le vas a dar vida eterna. Y eso es lo que sucede, ¿verdad? Aquella persona que muere, pero tenía a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, en el día que muere no va a ese juicio de condenación. Dice la Biblia que pasa al cielo, a la presencia de Dios, esperando el día de la resurrección, donde ya viviremos en un cuerpo que no se enferma, en un cuerpo nuevo que vivirá eternamente, porque son promesas de Dios en la Biblia para nosotros, para todo aquel que recibe a Jesús como Señor y Salvador. Mas el que rechaza al Hijo de Dios, la Biblia es muy clara y dice que aquel que desprecie la sangre que derramó Jesús irá a la condenación eterna. No se podrá salvar nadie por sus buenas cosas que haya hecho, ni por buenas obras. Solamente en Jesús tenemos perdón y salvación. Así que aquel que pone su fe en Jesús, no importa todo lo malo que haya hecho, Cristo perdona todos tus pecados y los lava en su sangre. Así dice la Biblia y esa es nuestra esperanza, ¿verdad? Entonces, seguimos aquí. Tenemos varias cosas que podemos sacar de esta parábola que el Señor habló. Vemos ahí que este hombre del dueño del campo es un símbolo de Dios. Aquí representa al dueño de todo, ¿verdad? Él era el dueño de la viña. Y le dijo: ¿qué acaso yo no puedo hacer con lo que es mío lo que yo quiera? Claro que sí. Bueno, así es Dios. Él es el dueño de todo. Él es soberano. Dios es el dueño y creador de cielos, tierra, estrellas, planetas, de nosotros, de los animales, del mar. Dice la Biblia que todo fue creado por Él y para Él. Por tanto, Él es el dueño de todos nosotros y también es el dueño de este planeta y de todos los planetas y de este universo, porque dice ahí que lo hizo Él. Perdón, pues por tanto, ¿de quién es? ¿Del que lo hizo? ¿No? Es del Creador. Así que yo quiero que leamos en Romanos capítulo 9, unos versículos. Romanos 9, versículo 14. Del 14 en adelante voy a leer allí. ¿Me lo pusiste? Romanos 9, 14. El apóstol Pablo, ¿verdad? Sabemos quién es el apóstol Pablo. Escribió la mitad del Nuevo Testamento. 13 cartas, 13 libros del Nuevo Testamento fueron escritas por el apóstol Pablo. Y él dice que él recibió todo eso directamente de parte del Señor Jesucristo. Todo lo que está ahí en el Nuevo Testamento es palabra viva y directa de parte de Dios. Fíjense lo que le dice el apóstol Pablo aquí. Dice, ¿qué diremos entonces? ¿Acaso hay injusticia en Dios? De ninguna manera. Así como esos hombres pensaron que el dueño del campo era injusto, y él le dijo: ¿no? ¿Que acaso yo no tengo derecho de hacer con lo mío lo que yo quiera? Fíjense aquí.
versículo 14, dice 15, pongan atención. Dice, ciertamente Moisés dice, en el Antiguo Testamento, cita un versículo que estaba en el Antiguo Testamento, dice aquí, tendré misericordia del que tendré misericordia, Dios hablando, y me compadeceré de quien me compadezca. Pablo cita un pasaje del Antiguo Testamento cuando Dios estaba hablando con Moisés. Eso está en el libro de Éxodo, capítulo 33. Dios habla con Moisés y le dice, yo tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia y me compadeceré de quien yo me quiera compadecer. Y ustedes dirán, wow, eso está duro, ¿no? Pero fíjense aquí, versículo 16. Por lo tanto, no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios, quien tiene misericordia. No merecemos nada. Nadie puede ir ante Dios y decirle, me merezco que me lleves al cielo, porque soy muy buena. No. La Biblia dice ahí que Dios se compadece de quien Él quiere y de quien Él quiere tiene misericordia, porque Él es soberano y Él es el dueño de todo. Y a algunos les puede sonar eso injusto, ¿no? Pero vamos a ver qué más dice aquí. Dice aquí, porque la Escritura dice de Faraón. ¿Quién era el Faraón? ¿Verdad? Él era el rey de Egipto. Cuando Moisés sacó a Israel de Egipto porque eran esclavos, dice ahí en el Antiguo Testamento, dice, para esto mismo te levanté, Dios diciéndole al Faraón. El Faraón no era de su pueblo, era un rey malo, era un rey impío, y le dice, pero yo te levanté para esto, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea proclamado en toda la tierra. El único motivo por el cual Faraón aparece en la Biblia es porque Dios, a través de lo que hizo ahí en Egipto, mostró su gran poder y su gran gloria. No porque el Faraón para Dios fuera nadie importante, pero sin embargo Dios usa a los presidentes, a los gobernantes, para cumplir sus propósitos en este planeta. Todos están bajo el dominio de Dios. No significa que lo que están haciendo Dios lo apruebe, pero están bajo el control de Dios. Porque Dios es quien pone y quita reyes, dice la Biblia. Él pone y Él quita presidentes, Él quita gobernantes, ¿verdad? Hasta el hombre más importante que se crea y piense que Él está ahí porque Él es muy fantástico. No, es porque Dios se lo ha permitido en algún momento. Y me acuerdo de aquel presidente de Venezuela, Hugo Chávez, ¿recuerdan? Cómo era de soberbio aquel hombre y cómo era de prepotente y cómo le gustaba hablar de su micrófono y insultar y cómo le gustaba menospreciar a los demás, ¿verdad? Y hasta se le ocurrió maldecir a Israel una vez. Una maldición fea echó. No duró mucho después de que tiró esa maldición. Se lo comió un cáncer y desapareció. Así que Dios pone y Dios quita. Dios pone presidente y los quita. Pone reyes y los quita. Porque Él es el soberano rey de todo. Y todos los que están es porque Él lo permite, ¿verdad? Así que por eso tenemos que entender. Y si Dios hace eso con los presidentes, ¿cuánto más con el resto de la gente? Todos, ¿verdad? Por misericordia somos salvos, no por obras. Y fíjense qué más dice allí. ¿Por qué Dios se glorificó con Faraón, con el rey de Egipto? Porque Dios, a través de Moisés, sacó, se calcula como a 3 millones de personas que eran esclavos de Faraón, que era el pueblo de Israel, ¿verdad? Dios, por medio de los milagros que hizo con Moisés, Él exaltó su gran gloria y el Faraón no pudo contra Él, porque cuando Dios está presente, contra Él no hay quien pueda, nadie. Cuando Dios decide algo, ¿quién se le podrá oponer? Fíjese lo que dice allí. Versículo siguiente. De manera que de quien Él quiere, tiene misericordia, pero a quien Él quiere, endurece. ¿Qué significa eso? Que Dios es el dueño de todo, de todos nosotros incluidos.
A quien Él quiere, le da su misericordia y le da la fe para ser salvo. Y eso solamente sabe Él por qué. No nos ha dado explicaciones, ¿verdad? Nosotros no tenemos por qué estar rompiéndonos la cabeza y por qué esto y por qué aquello. Él es soberano y Él es un Dios todopoderoso. Nuestra mente pequeña, finita, no nos alcanza para comprender las decisiones de Dios muchas veces, y Él no tiene que darle explicación a nadie. Y fíjese allí lo que sigue diciendo. Dice, bueno, tú me vas a decir, ¿por qué pues inculpa? O sea, ¿por qué entonces condena si Él hace lo que Él quiere? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? ¿Verdad? Esto es algo profundo. Entonces dirá, bueno, entonces si a quien Él quiere pues lo salva y le da misericordia, entonces ¿por qué va a mandar a tanta gente al infierno? Bueno, ¿verdad? Eso, vamos a ver qué respuesta da aquí Pablo. Dice aquí, antes de nada, oh hombre, ¿quién eres tú para que contradigas a Dios? O quién, como dice la versión que tengo aquí, ¿quién eres tú para que discutas con Dios? ¿Quiénes somos nosotros para ponernos pico a pico con Dios y decirle por qué esto y por qué aquello y por qué así y por qué no asá? Dice aquí, ¿quién eres tú? Dice, dirá el vaso formado al que lo formó, ¿por qué me hiciste así, tan feo? ¿Por qué me pusiste solo un color y yo quería 3 o 4? ¿Verdad? Está poniendo el ejemplo de un alfarero que hace figuras. Bueno, ya ahora son las fábricas, ¿verdad? Pero en esos tiempos se usaba mucho, y bueno, hasta hace poco también, del barro formar vasijas y formaban ollas y se forma el plato y se forma la cuchara. Y si yo era la que lo estaba haciendo, pues yo tenía en mis manos la masa. Y yo podía hacerlo como yo quisiera. ¿O no? Y el vecino que haga con él lo que él quiera con su masa, pero yo hago con mi masa lo que yo quiera, porque es mío. Así que Pablo dice, ¿quién le va a decir? O sea, ¿acaso el vasito que yo hice me va a empezar a discutir a mí que por qué me hiciste de tantos centímetros de alto, por qué esto, por qué aquello? El ejemplo que está dando Pablo. Dice, no tiene autoridad sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso honroso y otro para uso común, ¿verdad? ¿Qué está diciendo? Bueno, aquel que es alfarero, que hace sus vasijas, sus instrumentos, si quería y le daba la gana, hacía uno muy lindo, ¿verdad? Hasta lo podía hacer de plata o qué sé yo, bonito, brilloso, para tenerlo ahí cuando vienen las visitas. Pero también si quiero de esa misma masa, hago una más común y corriente, para el de todos los días, ¿verdad? Para el uso diario. Y uno se va a ver muy lindo y el otro se va a ver menos lindo, pero en mi gusto, pues así dice el apóstol Pablo, que acaso Dios no podrá hacer con lo que es de Él lo que Él quiera, ¿verdad? Dice aquí, ¿y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia vasos, ¿verdad? Vasos de ira que han sido preparados para su destrucción. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? ¿Y qué si Dios, que es soberano y el dueño de todo, decidió crear hombres y mujeres dentro de la raza humana que van a ser, los está aguantando con paciencia, para luego, como esa gente no se arrepiente? Hay gente que no se arrepiente, que quieren seguir su vida muy alejados de Dios. Dios da la oportunidad, pero habrán almas que no se arrepienten y mueren sin haber aceptado a Cristo. Y mueren sin haber reconciliado su vida con Dios. La única forma de reconciliarte con Dios se llama Jesucristo. Amén. Es un nombre, no es una fórmula. No son tus buenas obras. La Biblia es clara que la única manera que tú te reconcilies con ese Creador que te dio la vida por tu ser descendiente de Adán y Eva, se llama Jesús de Nazaret. Aquel que fue a la cruz y al Calvario a pagar como una ovejita mansa, derramó su sangre por nosotros. Pero eso no le ayuda al que no lo quiere aceptar. Jesús fue a la cruz y murió. Dentro de un par de semanas celebramos la Pascua, ¿verdad? Celebramos la crucifixión y la resurrección de Cristo Jesús.
es lo que se celebra. Ese es el motivo por el cual se viene la Semana Santa. No es para andar con conejitos y escondiendo el conejo por ahí con los huevitos. Esas son costumbres paganas, idolátricas. Nada tiene eso que ver con el verdadero significado de la muerte y la resurrección del Señor, ¿verdad? Pero el mundo siempre quiere buscar algo para que tú te distraigas, algo extra, para que en lugar de que tus ojos estén puestos en Jesús y en lo que Él hizo por ti en la cruz, no, más lindo, vamos con los niños, que si el conejito, que si los huevitos, cuando todo eso nada tiene que ver con Cristo ni con la salvación. Pero eso es lo que se implementa en este mundo, ¿verdad? En este país, y de aquí sale para todo el mundo. Y lo que hacen aquí lo repiten allá, hasta en el fondo, hasta en Argentina. Salen de aquí todas esas fiestas y cuestiones que nada tienen que ver realmente con lo que hizo el Señor por nosotros, ¿verdad? Pero bueno, el verdadero significado es la muerte y la resurrección de nuestro Salvador. Fue un paréntesis, ya termino esta parte aquí. Dice aquí que Dios no tiene derecho, ¿verdad?, de hacer con lo que Él quiera. Dice, ¿y qué? Otra pregunta, ¿y qué? Si Él hizo esto para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que había preparado de antemano para gloria de Él. Así que está diciendo Pablo, Dios preparó de antemano vasos para mostrar su misericordia. Entendamos, gente sobre la cual Él derrama su misericordia. Él los preparó de antemano. Dice la Biblia que aquellos nombres de los que se salvan, miren, ya estaban escritos en un libro. ¿Saben hace cuánto? Si tú hoy crees en Jesús y tienes fe en Él y vives para Cristo, tu nombre estaba escrito en un libro, dice la Biblia, que existe desde antes que Dios hiciera este planeta. ¿Lo crees o no lo crees? Apocalipsis capítulo 13 habla de ese libro. Hay un libro en el cielo y ese libro tiene un nombre. Y el nombre de ese libro es el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Ese es el libro de Jesús, de la historia de Cristo y de los que son de Él. Así que si tú eres de Jesús, tu nombre está anotado en ese libro, no de ahora. Dios lo anotó antes de que tú ya nacieras. Antes de que tú vinieras a este mundo, tu nombre y el mío, si somos de Jesús, está en ese libro. Esto es maravilloso. Eso es un conocimiento, eso es algo pero grande que uno no logra entender, tú no logras entender. ¿Cómo? Que mi nombre ya, Dios ya me conocía antes de que yo naciera, ya me conocía. Aquel que es de Cristo, ya Él te conoce desde antes de hacer Adán y Eva, ya tu nombre estaba en ese libro. Lo dice la Biblia, no es invento mío, ¿verdad? Así que todo aquel que es de Jesús, está su nombre anotado en el libro de la vida. Y en aquel día, cuando lleguemos allá, después de la muerte, cuando nos presentemos delante de Él, si tu nombre no está escrito en ese libro, lo dice la Biblia, serás arrojado al lago de fuego que es el infierno. ¿Suena duro? Lo dijo Dios, no yo. Está aquí. ¿Para qué? Para que todo hombre oiga el mensaje y mujer y vengan a Cristo Jesús y no tengan que ir al infierno, no tengan que ir a ese lago de fuego. Dice la Biblia que es inextinguible el fuego en ese lugar, nunca se apaga. No es que el que caiga ahí se murió y ya está. No, la Biblia dice que es un tormento eterno, es un castigo eterno. Jesús lo dijo. Ya lo hemos visto aquí en capítulos anteriores. Jesús dijo, si tu mano te es ocasión de tropiezo, mejor córtatela. Y es mejor que entres manco al cielo y no que te vayas con las dos manitas. ¿A dónde dijo? Al infierno. O sea, el infierno no es un invento. El infierno existe. Dice que Dios lo preparó para el diablo y para sus ángeles malignos. Pero a él lo van a acompañar multitudes y multitudes y multitudes de seres humanos que han despreciado la salvación que solo en Cristo Jesús hay. Porque solo en Él tenemos salvación.
¿Quieres salvarte después de que Dios te lleve tu muerte? Acepta a Jesús y entrégale tu corazón, tu vida, y tendrás vida eterna. Pero aquel que acepta a Cristo es un caminar con Él. No es decir nomás de los dientes para afuera, sí, te acepto, sálvame. No, tiene que ser un deseo profundo del corazón, que salga de ti decirle, Señor, quiero que me salves. Aquel que entiende, mire, nadie que no sepa que está perdido puede querer ser salvado, ¿verdad? Yo tengo que entender que estoy perdida para poder pedir que me salven. Si tú no entiendes que sin Jesús estás perdido, tienes que entenderlo. La Biblia lo dice, que aquel que desprecie la sangre del Hijo de Dios va a recibir todo el castigo, no por sus malas cosas que hizo, por haber despreciado al Hijo de Dios. Ese es el asunto. Pero para yo ser salva, primero tengo que saber de qué me estoy salvando o no. Pues si no, no tiene sentido. ¿De qué me salvo? Porque, ¿verdad? Se predica mucho en las iglesias. Ven, recibe salvación. ¿Pero de qué? Pues me voy a salvar del infierno. Me voy a salvar de ir a un lago de fuego por la eternidad, a sufrir por la eternidad. No es algo que te tiraron allí, ya te moriste y se acabó todo. Si fuera así, bueno, es ¿verdad? Pero dice la Biblia que es un castigo eterno, eterno. Dios está enojado contra la humanidad, pero en Cristo Jesús, Dios castigó a la humanidad. ¿Comprendemos? En Jesús, dice la Biblia que fue Dios el que lo mandó a la cruz, a su propio Hijo. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué hizo qué? ¿Cómo lo amó? Que entregó a su único Hijo, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, ¿en qué consiste el amor de Dios? En que Él entregó a su único Hijo, unigénito, que es Jesús, para que Él fuera a morir en tu lugar y en el mío. Y así tú y yo no tengamos que ir al infierno. No tengamos que ir a sufrir el castigo por nuestros pecados, porque hay uno que ya sufrió el castigo por ti y por mí. En eso está el amor de Dios por ti y por mí. En que Jesucristo fue a la cruz del Calvario siendo inocente, porque Él nunca pecó, para que tú y yo no tengamos que ir a la condenación eterna. Entonces, si yo sé que estoy perdida, desesperadamente quiero ser salva, pero el que no entiende que está perdido está engañado. La Biblia lo dice. Aquel que cree que se va a salvar solo por buenas obras o por hacer cosas o por hacer rezos o por hacer sacrificios de ir hincado hasta cierto lugar, eso no lo dice la Biblia. Dice la Biblia que todo eso no sirve de nada. Es la fe en Jesús lo que te puede dar salvación. ¿No has entregado tu vida a Cristo? Entrégasela hoy, no esperes. Haz un compromiso con el Señor y dile, Señor, sálvame. Señor, necesito esa salvación que solo en Cristo Jesús hay. Correcto. ¿Tú quieres decir algo? No, que hay un engaño en este mundo que la gente cree que tienen que vivir la vida ahora al límite, en exceso, en hacer cosas que no son buenas. Total, si no la viven ahora, si se mueren, se acabó todo. Pero ese es el engaño, porque cuando uno muere, ahí se viene lo bueno. Lo bueno para el que cree en el Señor y lo no tan bueno para el que muere sin creer en el Señor. Mucha gente cree que se vive una sola vez y te morís y se acabó todo. Muchos tienen problemas y creen que suicidándose se salen de los problemas. Al contrario, se van con más problemas. Exactamente, sí, eso porque... es también parte nuestra de llevar ese mensaje, ¿no? Así es, sí, correcto. Hay que predicar eso. Es así, entonces, solamente en Jesús tenemos salvación. ¿Qué tienes que hacer? ¿Tienes que hacer cosas? ¿Sacrificios? No. Solamente poner tu fe en Él. Eso es lo que hay que hacer, nada más. Poner tu fe en Él y decirle, Señor, sálvame. Dice la Biblia, Jesús dijo, el que viene a mí, yo no lo echo fuera. Tú estás necesitando, ¿verdad? Tú vas a Cristo, Él nunca te va a echar fuera. Él está con los brazos abiertos
esperando a que tú vengas a Él con un corazón humilde, ¿verdad? Con un corazón que entiende que necesita esa salvación, con un corazón sencillo como los niños, con un corazón manso. Él dijo, el que a mí viene, yo no lo rechazo. Jesús no te va a rechazar por las malas cosas que has hecho, no. Él ya sabe que las hiciste. Para eso Él fue a la cruz, para que tú no tengas que ir en aquel día a la condenación eterna. Ese es el sacrificio bendito que estamos celebrando en este mes de Jesús, ¿verdad? En la Semana Santa que se aproxima, recordamos qué hizo el Señor por nosotros. Fue al Calvario a dar su vida por ti y por mí. Pero aquella persona que oye y rechaza, o nada quiere, o sí son simpatizantes nomás, pero no hacen un compromiso. El aceptar a Cristo es un compromiso, no es algo fácil ni ligero. Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Quieres venir en pos de Cristo? Niégate a ti mismo. ¿Qué es negarse a uno mismo? Bueno, que ya todos mis anhelos y deseos, yo se los tengo que entregar a Él, y Él entonces se convierte en el dueño de mi vida, ¿verdad? Y lo que tú quieras, Señor, y lo que tú digas, y para dónde quieres que vaya, y qué quieres que haga. Y será que tengo que, ¿verdad? Toda la vida de uno pasa a ser de Él. Y Él se convierte no solo en tu Salvador, sino también en tu Señor. El Señor tuyo es el que está por encima de ti. Aquel a quien tú le debes tu vida, que es Cristo Jesús. Él se convierte en tu Señor y en tu Salvador. Pero tú no puedes tener a Jesús solo de Salvador y no quererlo de Señor. Eso no funciona así, ¿verdad? Porque por precio fuimos comprados. Dice la Biblia que nosotros hemos sido comprados por precio. ¿Y cuál fue el precio? Muy alto. Fue un precio altísimo. La sangre del Hijo de Dios. Fuimos comprados por esa sangre. Y por ese motivo, al ser tú comprado, ya tú no te perteneces a ti mismo. Ya yo no me pertenezco a mí misma. Ya yo pertenezco a Él. Por tanto, mi vida va caminando conforme a Él le agrada, ¿verdad? Leemos la Biblia, ¿para qué? Para conocerlo a Él, para saber quién es Él, para saber qué Él quiere de nosotros, para saber cómo es Él, cómo Él piensa. ¿O no será inteligente que conozcamos al que creó todo esto? Yo creo que sí, ¿verdad? Es ser inteligente, querer conocer al que es el dueño de todo, de tu vida especialmente y de la mía. Amén. Voy a terminar decir unas cositas y lo vamos a concluir. Yo creo que no voy a alcanzar a dar todo lo que me falta de Mateo 20, pero sí quiero darles una reflexión. Entonces, resumiendo, Dios es soberano y Él concede la salvación que es inmerecida a quien Él quiere. ¿Cómo? Pues sí, así dice la Biblia, que somos salvados por fe y por gracia. Aquel que se acerca a Él, ¿verdad?, con corazón humilde, Él te salva y no te reprocha nada, porque ya todo lo castigó en su Hijo Jesús. Dice aquí, no es correcto, ¿verdad?, que cuestionemos a Dios por sus decisiones. Él hace con lo que le pertenece a Él lo que Él quiere. Sin embargo, Él es muy misericordioso. ¿Vieron cómo este hombre tuvo misericordia de los que habían trabajado poco? ¿Verdad? No se merecían el denario. Fíjense, acordémonos del ladrón que murió en la cruz con Jesús. Habían dos. Había uno a la izquierda y había otro a la derecha. Los dos eran criminales de muerte. Solo los peores criminales tenían la pena capital de la cruz. La crucifixión era un medio brutal de ejecutar a una persona. Era muy horrible. Eso era una tortura, una angustia indescriptible que nosotros no nos imaginamos porque nunca hemos visto una. Tú y yo podemos decir, ay sí, pobre Señor, pero es que ni siquiera alcanzamos a comprender lo que el Señor Jesús pasó siendo inocente al ser crucificado. Eso es una angustia y una agonía tremenda. Dentro de 15 días vamos a hacer un estudio bíblico, como es el día de la resurrección. Voy a traer una enseñanza
más específica de eso, de lo que era una crucifixión, etcétera, etcétera. Pero ni nos imaginamos lo que era eso. Así que si Dios, Jesús, cuando iba a morir, tenía a dos criminales a su derecha y a su izquierda, y uno, el que estaba a la izquierda, dice ahí que empezó a insultar, a maldecir. Le decía, tú si realmente eres el Hijo de Dios, bájate y sálvanos. Y empezó a maldecir. ¿Y cuál fue la actitud del otro? El otro lo regañó. Le dijo, ¿qué te pasa? Cállate, si este no hizo nada. Nosotros merecemos estar aquí porque hemos sido malos y hemos hecho cosas malas. Pero ¿por qué estás insultando a este hombre que no ha hecho nada? Y enseguida dice que este hombre le dijo a Jesús, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Y qué le contestó Jesús? ¿Recuerdan? Desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Ajá. De cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Jesús no se puso a decirle, ay tú, malo, todo lo que hiciste, por eso estás ahí, te lo mereces. Mira, criminal, asesino, nada. No, porque Jesús sí, como Él era Dios, conocía los corazones. Y Él miró el corazón de ese hombre de arrepentimiento. Para ser salvos es necesario el arrepentimiento. Para recibir salvación en Jesús es necesario que nosotros reconozcamos que andamos mal, que somos pecadores. Solamente así se puede salvar la gente. Aquel que cree que es muy bueno y no se merece ir al infierno está muy, muy equivocado. Porque no lo digo yo, lo dice la Biblia. El mismo Jesús lo dijo, ¿verdad? Así que vemos que Él fue misericordioso. Y Dios, sin merecer nada, ese ladrón que estaba allí, ese ladrón no se tuvo que ir a hacer buenas obras, ya no tuvo chance de nada. Y aunque hubiera tenido el chance, no por eso se hubiera salvado. Dios por fe le entregó salvación. Y el otro por maldiciente y porque no se arrepintió, se fue a la condenación eterna. Sin embargo, el que se arrepintió obtuvo salvación. Y esa salvación es sin reproche. Una vez tú te conviertes a Cristo y te arrepientes, tus pecados son borrados. Y dice la Biblia que Dios ya no se acuerda de nada de lo que hiciste. Así sea muy feo. Lo tira al fondo del mar y nunca más te los echa en cara. Y de ahí en adelante empieza tu vida borrón y cuenta nueva. Cuando pones tu fe en el Hijo de Dios. Amén. Amén. Dice aquí unas cositas más, leo y termino. Dice aquí, ese hombre, bueno, fue salvo por la fe. Tal vez aquellos que en esta vida desean ser los primeros, ahí vemos otro ejemplo, que quizás se crean muy importantes y muy buenos, allá serán los postreros. En aquel día serán los últimos y serán avergonzados. Y quizá algunos de los que ahora son más mansos y humildes, ¿verdad? Pero tienen, ¿verdad?, al Señor en su corazón, lo aman de verdad, caminan por fe, aunque en esta vida quizás no aparenten ser nada, pero sirven a Dios de corazón. En aquel día quizás recibirán una recompensa mayor que aquellos que suponíamos que eran gente importante, ¿verdad? Evangelistas, pastores, qué sé yo. También ahí podemos notar eso. Ok, entonces ya no me va a dar el tiempo yo quería dar la otra, pero no. Lo único que dice allí, versículo 17 de Mateo, y con el 17 al 19 termino, ya con eso termino. Mateo 20, vuelvo a Mateo 20. Dice aquí, y subiendo a Jerusalén, Jesús tomó aparte a los 12, ¿verdad? Fue camino a Jerusalén, Él ya iba a punto de ser crucificado, le faltaban días. Dice que tomó aparte a los 12 discípulos y en el camino les dijo, por tercera vez, ya se los había dicho 2 veces, le dijo, he aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen, pero al tercer día resucitará. Él se refería a sí mismo con un título, el Hijo del Hombre. Ya iban 2 veces que Jesús les había dicho que ya él iba a ser crucificado. Y ellos, miren, no entendían nada. No lo entendieron hasta después de que Jesús resucitó.
Ellos todavía estaban creyendo que Jesús, que hacía todos esos milagros, iba a librarlos del yugo del imperio romano. Ellos creían que al ser él el Mesías, ¿verdad? Él se iba a sentar en el trono de Jerusalén y con todo su poder él iba a barrer a los romanos. Y él se iba a deshacer del imperio romano que los oprimía. Eso era lo que ellos traían en la mente. Y el próximo domingo vamos a mirar por qué les digo eso. Estos mismos discípulos, ¿verdad?, que están oyendo todo esto, le salen con algo a Jesús. Pero lo vamos a ver el próximo domingo, si Dios permite. Ok, bueno, si alguien tiene un comentario, una pregunta, estamos abiertos para que comentemos. El 16 ahí cuando dice así, los primeros serán postreros y los postreros primeros. Perdón. Porque muchos son llamados, más pocos Escogidos, sí. Fíjese que en la versión que tengo yo, y hay versiones no dice esa parte, pero sí lo dice en otro de los evangelios. Porque muchos son llamados, pocos escogidos. Tiene que ver con lo que vimos hoy. Dios llama a todos. Todos tienen chance de salvarse, mas pocos son escogidos. ¿Qué significa? Aquello que dice, de quien yo quiera tener misericordia la tendré, y a quien yo quiera endurecer, endurezco. Aquel que no recibe a Cristo y nada quiere saber con las cosas del Señor, está endurecido. Tiene un corazón duro de incredulidad. Bueno, ahí está lo que dice el Señor, ¿verdad?